Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy vamos a comenzar nuestro episodio número 20, muy emocionados y agradecidos con usted por prestarnos siempre su atención. Y el día de hoy vamos a ver un story time, ¿verdad? Estas son historias que nos han ocurrido en la práctica profesional, las cuales han tenido un aprendizaje particular, cosas que tal vez saliendo de las aulas universitarias no lo sabíamos. Y hoy, como un amigo, como tener a alguien que nos ayuda y nos aconseja, que siempre uno sueña con tener a alguien que le pueda a uno compartir sus experiencias, pues queremos compartir en este entrenamiento legal la importancia de la prueba en los casos penales. Obviamente enfocada de esto pudiéramos hablar episodios y libros de libros, pero quisiera comentarles una experiencia que me ocurrió en una oportunidad. Quisiera comentarle que este es un caso bastante sensible y le pido la absoluta discreción. Obviamente no voy a revelar los nombres de las partes ni nada, pero es un caso de un delito sexual. Por lo tanto, obviamente, como profesionales, está por demás decir que lo tenemos que manejar con madurez, ¿verdad? Le quisiera comentar que fue un hecho en donde dos jóvenes, ¿verdad? Dos jóvenes fueron a tomar a un expendio de bebidas alcohólicas que se encontraba cerca de un centro universitario. Resulta que eran primos, ¿verdad? Y fueron a tomar a este lugar y ambos, como tal, voy a decir, se pasaron de copas, ¿verdad? De una manera bastante grave, voy a decir. Y el primo llevó a la prima a su casa. Resulta que lamentablemente en esa situación pues tuvieron relaciones sexuales y obviamente la chica no dio su consentimiento para poder tener ese tipo de relación y presenta su denuncia por violación en contra de su primo. En principio creo yo que algo importante es que realmente cada quien va a tomar la valoración de los hechos, ¿verdad? Pero siempre el tomar alcohol es una gran responsabilidad. Creo que ya solo con eso nos queda un buen entrenamiento para tener el cuidado cuando bebemos como tal, ¿verdad? Pero fuera de la parte moral, quisiera entrar a la parte jurídica. Resulta que no le voy a dar todo el detalle, pero continuamos el caso y todo hasta el debate. Y resulta que una de las preguntas que nosotros, una de las argumentaciones principales que hacía la defensa, que yo estaba del lado de la víctima, una de las argumentaciones principales que hacía la defensa era que no hubo violencia, porque él en ningún momento, ella no tenía dentro de su cuerpo ninguna, voy a decir, característica de haber sido tomada por la fuerza como tal. Y recuerde usted que el delito de violación nos establece que con violencia física o psicológica tengo acceso carnal y demás elementos. Entonces la defensa decía, es que no hubo violencia, el dictamen médico no establece que haya existido violencia. Y entonces aquí le quiero dar la primera de los tips jurídicos o la primera cuestión jurídica que es particular, porque realmente así fue. No fue que haya sido como jaloneada o forzada, derivado del estado influenciado por el alcohol que habían bebido. Y entonces le quiero compartir que en el Código Penal
después del último artículo, el artículo 499 que regula las faltas electorales, luego hay unas disposiciones generales. En estas disposiciones generales regula la ley la siguiente. Para los efectos penales se entiende, cuarto, por violencia, la física y psicológica o moral. La primera es manifestación de la fuerza sobre personas o cosas. La segunda es intimidación a personas. Vea esto. Se entenderá que existe esta última cuando concurriere hipnosis, narcosis o privación de razón o de sentido, ya sea que el sujeto activo provoque o las aproveche. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a leer. Se entenderá que existe esta última, es decir, violencia psicológica, cuando ocurriere hipnosis, narcosis o privación de razón o sentido, que fue lo que ocurrió en este caso, ya sea que el sujeto activo la provoque la situación o la aproveche. Y realmente eso fue, como abogados, lo que argumentábamos de la parte, tanto el Ministerio Público como en persona coadyuvando a la víctima de violencia. En principio, quisiera yo admirar en este caso a la víctima, ¿verdad? Porque tuvo una gran valentía de poder denunciar este tipo de cuestiones, de poder continuar el proceso desgastante, que por mucho que hay toda una tesis para evitar toda una estructura para evitar la revictimización, ella continuó, e inclusive admiro mucho porque afectaba el ámbito familiar sin duda alguna, fue víctima de presiones familiares y demás, y aún así continuó para buscar la justicia. Y de verdad que no está de más animar a nuestros clientes y a las personas que sufren de algún tipo de violencia, porque toda violencia es intolerable. Toda violencia es intolerable y de verdad admiramos mucho a las mujeres, en este caso, ¿verdad? Víctimas de violencia que se animan a continuar con este proceso. Obviamente hay mucho detrás de qué hablar y probablemente en un episodio nos podamos centrar en profundizar sobre este tema, pero ahorita vamos a continuar con esta historia y la primera de ellas es, le pregunto ahora como abogado o abogada, ¿había violencia o no había violencia? Obviamente violencia física o violencia como tal no había, pero de conformidad con la ley, al aprovecharse de situación del sujeto activo, aprovecharse de la situación de privación de razón que tenía la víctima, pues en este caso hubo violencia. Conforme a la ley y obviamente conforme todo esto está basado en hechos y en estudios, ¿verdad? Por supuesto que había violencia. Así que sin duda alguna hubo violación en ese caso. Entonces, no sé si usted tenía pendiente que existían estas disposiciones generales del Código Penal. Le invito a que las lea, porque ahí para otros casos penales dice, se entiende como funcionario público, toda una serie de cuestiones bien particulares que probablemente no las teníamos tan claras y le invito a que lo lea en el caso que usted se dedica al derecho penal o como tal. Entonces, conclusión, sí había violencia. Esa parte ahí y lo condenaron por el delito de violación. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando estaba el juez dictando sentencia? Le quiero comentar. El Código Penal, específicamente la Ley de Violencia Sexual reformó esta parte en donde establece que van a haber agravaciones de la pena. Y le leo la parte conducente. Agravación de la pena. La pena a imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores se aumentará 2/3 partes en los siguientes casos. Quinto, cuando el autor fuera pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima, o uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Entonces, aquí, durante todo el proceso, nosotros exigíamos esta agravación de la pena, porque realmente eran parientes, ¿verdad? Y le quiero comentar, en todas las declaraciones de todos los testigos, en la declaración, en este caso el sindicado declaró, aunque sabemos todos que no puede utilizar esa declaración en su contra, pero él también hacía ver que era su prima, la víctima declaró que era su primo, todos habían dicho que eran primos y era un hecho conocido, voy a decir como tal, que eran primos. Entonces esa parte uno, nítido. Además, le quiero contar que existía dentro del expediente un certificado de nacimiento, tanto de ella como tanto de los primos, donde claramente constaba que el nombre de sus papás, que tenían los mismos apellidos, porque eran primos hermanos, como le llamamos coloquialmente, eso no existe conforme a la ley, pero los papás eran hermanos, ¿verdad? Entonces, claramente para nosotros estaba la agravación de la pena y por lo tanto se pidió la violación con agravación de la pena. Ahora bien, le quiero contar que el Código Procesal regula
que hay libertad de prueba, salvo en el Estado civil, que deben seguirse las reglas del Estado civil. Y entonces el juez dijo que respecto a la agravación de la pena, no obstante es un hecho conocido por las partes, que eran primos y así surgió, en los documentos que se presentan únicamente consta la partida de nacimiento de cada uno y no consta cómo ellos son hijos del mismo papá. ¿Qué quiere decir? El juez pretendía que para probar plenamente ese estado de primos debíamos acreditar que tanto el papá como la mamá, que eran hermanos, eran hijos de la misma persona. Y nosotros en el expediente solo constaba la partida de nacimiento de ellos, donde estaban sus papás, pero no que los papás eran hermanos. Y entonces el juez dice que toda vez existe libertad de prueba, salvo el Estado civil, no se ha podido acreditar el parentesco. Y en tal virtud, sobre las circunstancias especiales de la agravación no puede ser atendibles, derivado de los principios del derecho penal. Y entonces, obviamente, con la fiscal del Ministerio Público nos quedamos viendo con cara de, esa sí no nos la esperábamos. Y eso se lo comparto, no con un gran orgullo de que pudimos haber visto esta situación, pero se lo comparto para que no le pase a usted. Realmente es aquellas cuestiones que uno no tiene tanta conciencia, no entra tanto al estudio, y ahí quisiera también animarle para que usted en sus casos profundice, vaya más, asegúrese que esté 100% seguro de cómo va todo, porque realmente pudiera pasar allí una situación. En este caso, habían otras particularidades que no le voy a comentar respecto a cómo estaba el ambiente al finalizar el proceso penal, que no fue tan atendido como una tan mala noticia, que no le han puesto una pena tan grave, pero no justifica el punto de derecho. Y el punto de derecho es que inclusive en el proceso penal hay libertad de prueba, salvo relativo al Estado civil que se debe probar. Y aquí esta es muy importante porque cuando usted está hablando, cuando nosotros nos referimos al Estado civil, ¿cómo se prueba el Estado civil? Y el Estado civil, recuérdese que el RENAP, el Registro Nacional de las Personas, y a través de los registros civiles, que por cierto aprovecho a comentarle, los registros civiles siguen existiendo, solo que ahora ya no están en las municipalidades, sino ahora son dependencias del RENAP. Entonces, en conclusión, tanto el RENAP como registro, como ente autónomo, como sus registros civiles, ellos tienen como una de sus atribuciones el inscribir todos los actos relativos al Estado civil y a la capacidad civil de las personas. Y entonces, acá le quiero comentar que ¿cómo se prueba el Estado civil? Con certificaciones del RENAP. No con declaración de testigos, no con declaración, no con documentos, no con nada más que con las certificaciones emitidas por el RENAP. Y un fundamento legal de esto usted lo puede encontrar en el acuerdo directorio número 104-2015, que es el reglamento de inscripciones del Registro Nacional de las Personas, que su artículo 6, inciso A, establece. Principio de inscripción. Por este principio se determina la eficacia y valor principal de las inscripciones en el Registro Civil de las Personas, en virtud que las certificaciones de las inscripciones del Registro Civil prueban el estado civil de las personas. Es decir, el estado civil de las personas se prueba con las certificaciones extendidas por RENAP. Entonces, conclusión de este caso, aparte de, como le digo, todo el tema del alcohol, que siempre hago la reflexión para poder hacerlo responsablemente, aprovechando el momento, ¿verdad? Quisiera irme a los puntos jurídicos. Primero, es vitalmente necesario, sobre todo en los procesos penales, si estamos del lado o si queremos probar ese delito, acuérdense que en principio hay una presunción de inocencia. Entonces es necesario probar para romper esa presunción de inocencia que existe en los procesos penales, como primer punto. Segundo punto, importante también reconocer que existe libertad de prueba en el proceso penal. Y una de las cuestiones donde tenemos que asegurarnos es el respecto al Estado civil, que aplicarán las normas del Estado civil, donde podemos integrar el tema del RENAP, que establece el reglamento de inscripciones, ¿verdad? Que el Estado civil se prueba con las certificaciones de RENAP. Y ya le cuento la lógica, ¿verdad?, de poder unir y poder establecer plenamente el Estado civil de las personas. Además, en temas penales, vemos que la violencia sí existe una violencia psicológica en los casos que hay hipnosis, narcosis, privación de la razón, ya sea que se provoque o que se aproveche de esa situación, ¿verdad? Y entonces, todo esto unido nos dejó una gran experiencia, ¿verdad?,
para poder compartírsela a través de este entrenamiento legal. De verdad que para nosotros discutíamos mucho con el equipo si poder compartir esta experiencia, porque siempre es lamentable, nos deja un sentido de afectación emocional el tema de los casos, pero lo que queremos a través de este podcast es que se entrene, ¿verdad? Y que pueda tener en claro y que sobre todo por el Estado de Derecho que buscamos y velamos, que pueda ser más abogados y abogadas los que estemos más entrenados. Así que espero que le haya parecido muy provechosa esta historia, ¿verdad? Y espero que le haya parecido provechoso todos estos puntos de derecho que discutimos y que han servido para su entrenamiento legal. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que se suscriba. Estamos a través de iVoox, a través de Spotify, a través de video podcast en YouTube, para que así, y por favor, si conoce a alguna persona que se dedique a derecho penal o le interese como tal, o inclusive a cualquier abogado, pudiera compartírselo, que creo que va a ser de gran utilidad. Y esperamos vernos el próximo lunes en nuestro capítulo número 3 de Storytime. Van a ser 4. Le pido que me pongan sus comentarios si le llama atención estas historias para volver a repetir otra serie en el futuro sobre historias que nos dejan puntos de derecho interesantes que aprender. Así que nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.